Buenos días a todos, soy Lina Rojas de la Federación Interamericana del Cemento. En nombre de FICEN les agradecemos por conectarse en este ciclo de webinars Conectando Conocimientos en la Era Digital. El webinar de hoy se titula Captura de CO2 con microalgas, una oportunidad para la industria cementera. Esta conferencia estará a cargo del ingeniero Gabriel Vargas, quien nos compartirá la experiencia de Cementos Argos en el desarrollo de una tecnología para captura de CO2 a partir del cultivo de microalgas, considerando a esta tecnología como una oportunidad que permite tanto la separación del CO2 presente en los gases de chimenea como su transformación en una biomasa con diversas alternativas de aplicación o comercialización. Nuestro conferencista Gabriel Vargas es doctor y magíster en ciencias con énfasis en tecnología de procesos químicos y bioquímicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro e ingeniero químico de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como líder de investigación y desarrollo de Cementos Argos. Como investigador, coordina el grupo de investigación y desarrollo de Argos relacionado con la evaluación y desarrollo de tecnología para la captura de CO2 a partir de microalgas, en colaboración estrecha con instituciones como la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia. Lideró el montaje y puesta en marcha de 2 sistemas piloto de cultivo de microalgas, uno ubicado en el Centro Argos para la Innovación en Medellín, Colombia, y el otro en una planta de cemento ubicada en Cartagena, Colombia. Ambos sistemas son utilizados para adelantar investigaciones en esta temática. Recuerden que durante el transcurso de este webinar pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Gabriel Vargas las responda. Gabriel, bienvenido y muchas gracias por traernos esta buena práctica de la industria del cemento regional. Puedes iniciar tu presentación. Hola Lina, muchas gracias. Pues primero, por favor, me validas que se estén escuchando bien, que estén viendo mi pantalla. Correcto, te escuchamos y vemos tu pantalla. Perfecto. Pues inicialmente agradecerte a ti, Lina, agradecerle a Natalie pues toda la gestión y la diligencia para tener este espacio donde podamos compartir un poco de lo que ha sido la investigación que desarrollamos en Argo, específicamente pues en esta temática de la captura de CO2 con microalgas, que consideramos con toda franqueza que es una oportunidad interesante, muy interesante para la industria de cemento. Como bien lo mencionó Lina, pues mi nombre es Gabriel Vargas, trabajo dentro del equipo de investigación y desarrollo de Cementos Argos. Y en esta presentación, mi interés es mostrarles primero un contexto, hablar un poco de lo que es el CO2, de qué nos impulsa a trabajar en la temática de captura de CO2, dar una introducción a lo que son las microalgas, que para muchos, sobre todo pues de nuestro sector, son un bicho raro, hablar un poco de las tecnologías de cultivo, entrar de una manera más detallada en la experiencia que ha tenido Argos con este desarrollo y al final pues unas pequeñas conclusiones y reflexiones. En cuanto al contexto, pues ya todos tenemos muy claro las dificultades que viene atravesando el planeta y con el planeta obviamente nosotros por la acumulación de, especialmente de dióxido de carbono, pues todos los gases de efecto invernadero, pero muy especialmente el dióxido de carbono, en donde hemos visto que se aumenta la concentración de CO2 de 275 ppm a 400 ppm. Eso es más o menos en lo que estamos en este momento promedio en el planeta. Y con esto pues ya hemos visto los cambios considerables en la temperatura promedio del planeta. Y a veces es un poco difícil entender estas dimensiones de emisión. Entonces le dicen a uno que porque se producen 30 gigatoneladas, y a veces eso ni sabe cómo mirarlo. Entonces me parece muy interesante lo que hace el IPCC y es que representa eso en camiones de basura. Como humanidad estamos entregándole a nuestro aire, al aire que respiramos, 1.1 billones de carros de basura llenos de CO2. Eso es lo que estamos generando como humanidad. Obviamente, pues hay un interés ambiental, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que ser más sostenibles en todos nuestros comportamientos. Y eso no viene solo por intención o por interés personal, eso también lo presionan de diferentes maneras para que tomemos conciencia y nos hagamos parte de las soluciones. Entonces empiezan a aparecer lo que son los impuestos al carbón,
los sistemas de comercio de CO2 y cada país, cada región empieza a establecer valores diferentes. Hay desde valores de $130 por tonelada de CO2. Estos son países pues bastante estrictos en su regulación y en la medida que este valor va bajando, pues hay más número de países generando impuestos al CO2. Dentro de ellos, pues a nivel más regional, más de donde estamos en Chile, ya hay un impuesto al CO2 generado por termogeneración de cerca de $5 por tonelada de CO2 emitido. En México, además del impuesto, hay un sistema de comercio de CO2. En Brasil vienen estudiando el proceso, sobre todo regiones pues, de alta densidad de población, Río Sao Paulo. De hecho, aquí en Colombia ya hay uno, se los voy a mencionar. Además, pues de este tema de que nos cueste generar el CO2, de que nos duela económicamente generar el CO2, empieza a haber también una serie de restricciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se debe reducir emisiones en 32% a 2030, con año base de 2005. Esto pues para termoeléctricas, pero conociendo la matriz energética americana, esta es una reducción muy considerable. Todos conocemos el tratado de COP21, que fue firmado y ratificado por la gran mayoría de los países, donde cada país tiene unas metas de reducción, de hecho por sectores se establecieron metas de reducción. Y lo que les comentaba del ejemplo de Colombia. En Colombia, aunque es un impuesto que no somos tan conscientes de que lo pagamos, sabemos que está metido en los impuestos a los combustibles líquidos, es un impuesto que se estableció en función de las emisiones de CO2. Aquí pagamos 15.000 pesos, eso es alrededor de $3 por tonelada de CO2 generado. Eso obviamente lo calculan para el combustible y establecen cuál es ese impuesto. Entonces también tenemos el impulso desde los gobiernos para que empecemos a mirar alternativas a ese CO2. Y no es solo desde los gobiernos, entonces diferentes organizaciones conscientes de la realidad empiezan a trazar proyecciones para nosotros como sector, así como nosotros mismos, para reducir nuestras emisiones. En este caso, la gráfica que ven ustedes sobre la izquierda presenta las alternativas a 2070 para que la industria del cemento pues prácticamente tenga unas emisiones que nunca se tuvieron pues súper bajas, donde las franjas más gruesas, la primera franja está asociada más a un tema de demanda, de reducción en demanda, de cambios en consumo y demás. La segunda franja es como una línea trazada a un factor que estudiamos muchísimo, la relación clinker-cemento. Entonces a esto le venimos trabajando desde el sector cementero fuertemente, porque el clinker es el que, digamos, trae la mayor huella de carbono en ese producto que nosotros comercializamos. Pero como ustedes ven aquí, el porcentaje que se estima se puede lograr en reducción de CO2 asociado a esas eficiencias en el factor clinker-cemento son relativamente bajas. Aparecen unas pequeñitas aquí que ni se alcanzan a ver, que son el cambio de combustibles, el uso de hidrógeno, optimización de procesos y demás, uso de biocombustibles. Y aparece una franja gigante. Esta franja a 2030 obedece al 60% de lo que espera la Agencia Internacional de Energía que reduzcamos como sector. Y este 60% está asociado justamente a CCUS, Carbon Capture, Use and Sequestration, o sea, capturar, separar y ver qué hacer con ese carbón. Y como gremio, pues ya las ambiciones van mucho más allá, entonces como gremio, ya desde la asociación del GCCA, nos comprometimos a que para 2050 vamos a tener un concreto, un hormigón carbono neutro. De esta asociación pues hace parte el PICEM como un aliado, Argus es miembro de esta asociación. Entonces ya vamos cada vez trazándonos un camino a buscar una solución real para el carbono. Y aparecen en el mercado diferentes tecnologías, absorción, desorción, absorción química, oxicombustión, se ha estudiado mucho para nuestra industria, el uso de membranas que te permitan separar el CO2, el calcio, utilizar fuentes de calcio para capturar el CO2 generado,
cada una con sus ventajas, con sus desventajas, con mayor grado de madurez tecnológica que otras. Pero estas todas que les mencioné tienen una característica y es que están desarrolladas, pensadas en su gran mayoría para entregarte el CO2. Van a coger el gas de tu proceso, van a quitarle el CO2 y te lo van a embotellar. O te van a vender, pues obviamente el proceso para separarlo, ir y enterrarlo a grandes profundidades en sistemas offshore, en grandes lagunas y cosas de ese tipo. Entonces el CO2 realmente se te va a volver un problema para definir qué tipo de disposición. Y es ahí donde aparece la tecnología biológica, las microalgas. Entonces las microalgas, además de comerse, porque literalmente hacen eso, se comen el CO2, al comérselo lo transforman en materia orgánica, lo transforman en más células, en estructuras y demás. Entonces ya te van a entregar no el CO2, sino que te van a entregar una biomasa. La gran pregunta es, ¿qué hacer con esa biomasa? ¿Cómo hacer todo este proceso? Y después lo que vamos a entrar a profundizar un poco más. Detalle, la misma IEA, la International Energy Agency, ha hecho sus cálculos y sus cuentas y dice que para que estas tecnologías se vuelvan viables, en este momento implementar estas tecnologías es incrementar los costos de proceso. El costo del carbono nos tiene que costar generar CO2 cerca de $80 por tonelada. O sea, cuando tengamos un impuesto de $80 o cuando nos obliguen a comerciar el CO2 que generamos en $80, ahí es donde vamos a empezar a mirar estas tecnologías, hacer las cuentas económicas y nos va a dar que vale la pena hacer. Todavía nos falta un camino largo para llegar a ese tipo de escenarios, pero como les digo, hay algunos países que ya le están apuntando a esto. ¿Y qué hacer con ese CO2? Entonces, en el caso de las microalgas, pues aparece la posibilidad de producir combustibles, como lo ven ustedes por aquí. También aparece la posibilidad de producir alimentos ya sea para animales o ya sea para los mismos humanos. Y hay otras estrategias, hay otras alternativas. Entonces, si tenemos un proceso de separación de CO2, pues aparece la producción de concreto. Hay varios ejemplos de desarrolladores que están inyectando CO2 al concreto, buscando que parte de ese CO2 quede dentro de la matriz y eso parece ayudar, mejorar las características de los concretos. Vienen trabajando mucho desde las investigaciones, esto todavía muy en desarrollo, en cómo transformar ese CO2 en combustibles, lo que las microalgas de alguna manera ya adelantan en cierta parte. Hay una tecnología muy interesante con una capacidad gigante y es la carbonatación de minerales, y estos minerales generalmente se pueden convertir en agregados. Ese es muy, muy interesante, pero las velocidades de reacción son muy bajas. Entonces la investigación está muy centrada en cómo acelerar esos procesos de carbonatación. Y también la producción de plásticos y químicos, pero como ven son mercados que poco le aportarían a estas dimensiones de emisión que realmente tiene la humanidad como reto. ¿Y qué vienen siendo las microalgas? Pues bueno, las microalgas son microorganismos como muchos otros que vemos desde el colegio, que nos enseñan y con los que convivimos todo el tiempo. En este caso, las microalgas son microorganismos que hacen el mismo proceso que hacen las plantas. Ellas tienen las estructuras, ellas tienen clorofila como tal, que les permite transformar la luz del sol en energía. Y esa energía la utilizan ¿para qué? Esa energía la utilizan para transformar el CO2 en lo que ellas necesitan. ¿Qué necesitan ellas? Azúcares, lípidos, proteínas, necesitan reproducirse, entonces producir más células y demás, así como las plantas pues obviamente necesitan algunos nutrientes y al final te genera una biomasa. Entonces es esta biomasa, son este material que se puede convertir en un valor como tal. ¿Dónde las encontramos? Las microalgas están en cualquier cuerpo de agua, en un lago, en un río, en el mar. Literalmente las hemos llegado a aislar de un charco que lleva un cierto tiempo y se va poniendo verde. Ahí hay microalgas. Ellas crecen o en función solo del CO2 o
pueden crecer en función de materia orgánica. Ahí es donde aparecen estos términos extraños, algunos los recordarán del colegio, autotrófico, heterotrófico. Y como les digo, son micro, entonces ellas tienen dimensiones desde 2 micrómetros hasta 200 micrómetros. Y son el primer eslabón en la cadena alimentaria. O sea, fueron las abuelitas prehistóricas de las microalgas las que hicieron que el planeta generara el oxígeno para transformar la atmósfera y que nosotros pudiéramos existir. Llevan millones de años haciendo este proceso. Y parte de los microorganismos denominados fitoplancton son microalgas, entonces ellas son base de toda nuestra cadena alimentaria. Y aparece algo entonces que es muy bonito, pero que también se vuelve un problema. Hay una biodiversidad, hay una cantidad de microalgas gigantesca. Eso es muy chévere porque vamos a encontrar microalgas para diferentes cosas, pero no es tan bueno porque vamos a tener que definir con qué microalgas trabajar. Se dice que ya identificadas hay alrededor de 3.000 especies de microalgas. Se cree que existen entre 30.000 y 50.000 especies diferentes. Ahí es donde países como los nuestros, que tienen una gran biodiversidad, en esa biodiversidad tienen un potencial importantísimo. Entonces es empezar a explorar estas microalgas, a ver cuál de ellas es la que más se nos puede acomodar a un proceso o a una intención de proceso. ¿Cómo se ven a nivel microscópico? Cómo se presentan en estas micrografías. Entonces ustedes pueden tener esferas, en términos microscópicos, esferas gigantes, pero estas son esferas de 20, 30 micrómetros. Pueden tener bolitas súper chiquitas, la clorela es una de las especies más conocidas, pueden tener dendrímeros, que son bananitos como tal, lombricitas, que es la espirulina, esta que parece un rosario, es una de mis favoritas, porque además de CO2 es fijadora de nitrógeno, entonces también puede consumir los gases, los óxidos de nitrógeno que se pueden presentar en los gases de chimenea. ¿Y qué se necesita para que estas microalgas se desarrollen? Pues en la naturaleza ellas obviamente encuentran condiciones, pero uno las puede potenciar. Es igual que, de hecho, con microalgas se habla igual que con agricultura. Se habla de fertilizar, se habla de cosechar, se habla de sembrar, todo lo demás. Obviamente necesitan luz, son fotosintéticas, entonces en esto nos vemos altamente favorecidos quienes estamos en una zona más ecuatorial porque tenemos más tiempo de luz durante todo el año, pero ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. No puede ser un excesivo nivel de luz porque también se pueden inhibir. Cuando hay demasiada luz, las microalgas presentan un proceso que se llama fotoinhibición, empiezan a crecer más despacio o a crecer de una forma diferenciada. Necesitan, o cada una tiene pues como unas condiciones de pH en las que crece mejor. Lo mismo pasa con la temperatura. Con la temperatura pues hay unas que funcionan mejor en clima cálido, hay unas que funcionan mejor en clima frío. Se han aislado microalgas de termales, por ejemplo. Se estudian mucho las microalgas de los árticos, de los polos, para validar qué potenciales tienen porque crecen en condiciones extremas, requieren nutrientes. Como les digo, se trabaja casi que lo mismo que a nivel agronómico, entonces uno habla de fertilizantes, que esos fertilizantes tengan los mínimos requerimientos nutricionales. Si uno no quiere, y si uno quiere pues una mejor eficiencia en la distribución de nutrientes, del gas, de la luz y demás, la agitación se vuelve un factor a considerar. Obviamente, si nuestro interés es captura de CO2, ¿cuál va a ser esa fuente de CO2? ¿Qué características tiene? Lo mismo la salinidad, como les decía, se encuentran microalgas en agua dulce, microalgas en agua salada, entonces hay que entender con lo que vamos a trabajar qué se puede hacer. Esto representa un reto por esa definición que hay que hacer de antemano, pero también es una ventaja porque se puede acceder a aguas no tan limpias, no tan trabajadas como un agua potable, sino que se puede trabajar con agua de mar. De hecho, las microalgas se usan para tratamiento de efluentes, entonces se puede combinar proceso con otras cosas, con aguas, llamémoslas pobres. Y oxígeno disuelto. Así como las plantas, pues hay procesos en los que el oxígeno interviene, entonces también es de considerar la cantidad de oxígeno que vamos a estar encontrando en el sistema.
Si son iguales a las plantas, pues entonces, ¿por qué no más bien sembramos árboles? La gran ventaja de las microalgas respecto a las plantas es que son mucho más eficientes capturando CO2. Las plantas tienen que desarrollar hojas, tienen que desarrollar tallos, tienen que desarrollar raíces, un montón de estructuras y demás. Eso hace que sus procesos de crecimiento sean lentos comparados con las microalgas. Se dice que las microalgas tienen una capacidad de 30 veces mayor de captura de CO2 que las plantas. Eso visualizado en términos de área, por ejemplo, entonces con lo que en una área de cultivo de microalgas yo capturo, solo lo puedo reemplazar con 30 hectáreas de árboles. Y con otra gran diferencia, en un cultivo de microalgas yo puedo dejar de emitir el gas, o sea, yo puedo coger el gas, desviarlo al cultivo de microalgas, las microalgas van a consumir el CO2 y lo que voy a estar emitiendo después es un gas muy pobre en CO2, rico en oxígeno, que eso es otro factor interesante. En cambio, en los árboles o con las plantaciones, yo estoy capturando un CO2 ya emitido, yo estoy mitigando una emisión ya realizada. Aquí yo estoy con microalgas, estoy evitando esa emisión. ¿Cómo se cultivan estas microalgas? En la imagen ustedes ven uno de los cultivos más grandes que existe, por lo menos de los que yo tengo identificado, que es la empresa en Hawái, se llama Cyanotech. Esta empresa no está pensada para capturar CO2, está pensada para producir microalga, indirectamente capturan algo de CO2 y es una empresa que produce alimentos, produce suplementos nutricionales, produce uno que se llama espirulina, muchos de ustedes la deben conocer, que se lo echan a los jugos verdes, que los atletas la buscan mucho porque es una fuente riquísima en proteínas. Y la otra es un antioxidante. Entonces, todas estas medicamentos naturales para reducir el envejecimiento, mejorar sistema inmunológico, de hecho hasta cáncer le han metido al tema que ayuda al tratamiento del cáncer o a evitar el cáncer. Esos antioxidantes se encuentran en algunas especies de microalgas. Hay dos grandes tipos de cultivo, ese que les mostraba yo es un cultivo abierto. Los cultivos abiertos tienen como características que tienen un contacto, una superficie de contacto gigante con el ambiente. Entonces aparecen esas balsas que les mostraba. Los raceways son modificaciones de las balsas, tanques circulares muy parecidos a los que usa el sistema húmedo nuestro. Piscinas inclinadas, entonces son sistemas en espiral que van pasando el agua y el agua se recircula. Y están los sistemas cerrados. En los sistemas cerrados encontramos lo que ya les he mostrado, unos cilindros, unas columnas de burbujeo. Existen horizontales, verticales, esos cilindros los mueven y los tubos los mueven como quiera. También existen los tipo panel, que ya les voy a mostrar un poquito de ellos. Entonces, como les decía, los abiertos son piscinas gigantes. ¿Esto qué ventaja tiene? Que la inversión para realizar estas instalaciones es básicamente la adecuación del terreno y el uso de geomembranas o de un aislante pues, que evite la filtración del cultivo. Ya está muy desarrollado este sistema de agitación que tienen estos cultivos, que son los paddle, para que haya movimiento y demás. Estos son sistemas de muy baja profundidad. Estos son sistemas que en su máximo y exagerando tienen 20 centímetros de profundidad. Esto justamente buscando que haya mucha incidencia de luz solar, mucha radiación sobre los cultivos. Y como el cultivo, en la medida que se va proliferando la microalga, se va poniendo más oscuro, entonces la incidencia de luz en capas inferiores es menor. Entonces siempre se busca, de hecho hay quienes lo trabajan a 4 o 5 centímetros de profundidad. Son bien interesantes, sobre todo se usan mucho para estas producciones masivas y para tratamiento de efluentes. Y los sistemas cerrados, entonces este es uno de los que nosotros hemos trabajado bastante, son columnas de burbujeo, cilindros, columnas de burbujeo. A nivel de laboratorio, que muchas veces la gente se queda inquieta y se pregunta, ¿y eso en el laboratorio cómo es? Frasquitos donde uno pone a burbujear aire con CO2 o una composición de gases específica.
cultiva ahí la microalga, les pone luz artificial o luz natural si tienen las condiciones, y con eso se trabaja. Y hay sistemas tubulares, algunos muy ingeniosos como estos que vienen con una forma cónica, justamente buscando esa eficiencia de radiación solar, y otros, estos también los hemos trabajado tipo panel, donde con un espesor pues obviamente mucho menor a lo que esto permite, se busca mayor incidencia de luz solar. Ventajas y desventajas, ya les he mencionado algunas. En los sistemas abiertos, bajo costo. Estos dos son fundamentales en los sistemas abiertos, bajo costo, si tú tienes disponibilidad de terreno, si es un terreno árido donde no vas a entrar a sustituir cultivos y demás, un sistema abierto te va a parecer muy atractivo. Tienes que tener mucho cuidado es cómo lo operas, porque como tiene tanta superficie expuesta, es muy factible que se te contamine o que se te generen problemas operativos por factores ambientales. El mezclado es poco eficiente, pues es una corriente prácticamente laminar circulando por grandes longitudes, entonces ahí no hay una turbulencia que te permita un buen mezclado, una buena transferencia de nutrientes, de gases y demás. Por lo que les decía, como tienen baja profundidad, la eficiencia en el transporte de CO2 es baja. Y también les comenté la limitación de luz en las capas más bajas cuando tienes cultivos de alta densidad celular, que sería lo ideal. Sistemas cerrados, a contraposición, pues son de mayor productividad, los tenés muy controlados, muy cerraditos, con buena exposición, baja contaminación, justamente porque tiene poco contacto, tiene poca superficie de contacto con el ambiente, espacio de cultivo, entonces aquí tú tienes mucho más volumen por unidad de área, entonces es muy interesante por eso. Y la mayor productividad en CO2 está muy asociada a la mayor productividad en captura. Entonces, estos son factores que se vuelven muy interesantes. Pero como todo en la vida no es bonito, viene el alto costo. Como tienes que instalar un montón de equipos, un montón de sistemas, el costo de inversión se vuelve muy alto. Y tienes que ser muy inteligente para que los costos de operación no se te vuelvan tan altos también. Entonces, se vuelve algo que tiene que estudiar uno en función del lugar donde quiere aplicar la tecnología, del tipo de microalga con la que quiere trabajar, del músculo financiero obviamente que se tiene y del terreno que puedas tener a disposición. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Pues primero, ¿quiénes somos? Nosotros somos una empresa que nace en Colombia, pero actualmente nos denominamos multidomésticos. Somos pues la primera en Colombia en cemento y concreto. En la región de influencia en Estados Unidos, donde tenemos plantas, somos la segunda en producción de concreto y los cuartos en producción de cemento. Y en Centroamérica y Caribe somos uno de los mayores, pues de los actores interesantes del mercado. Obviamente como compañía nos establecemos metas para crecer de manera sostenible, para sobrevivir al futuro cada vez más exigente. Y dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad tenemos sistemas que le apuntan, políticas y metas que le apuntan a la reducción de emisiones de CO2. Una muy clara y explícita, que es nuestra de cambio climático. La idea es que para 2025, les estoy hablando de aquí a 4 añitos ya, porque el 2020 se nos acabó, nuestras emisiones deben obedecer a 544 kilogramos por tonelada de material cemental. Esto con línea base, pues 2006 esta reducción del 25%, pero esta es nuestra meta a 2025, 544 kilogramos por tonelada de material cementante. Obviamente lo estamos haciendo con diferentes proyectos, con diferentes estrategias, con diferentes mejoras, pero allá vamos. Y como les comentaba al principio, ya nos sumamos al pacto de la GCCA, donde la idea es a 2050 tener concretos neutros. Solo un recorderis, nosotros tenemos dos fuentes de generación de CO2. Uno es nuestra materia prima y es ahí donde es muy complicado eliminar completamente la generación de ese CO2.
que es la piedra caliza. En el proceso de descarbonatación, proceso de precalcinación, la piedra caliza libera los carbonatos, el CO2, y para lograr las temperaturas de sintetización y de descarbonatación, pues obviamente el tema del combustible, cuánto combustible consumimos. Entonces, este es a grosso modo la distribución de nuestras generaciones. Hay algunos proyectos que apuntan a separar este proceso de descarbonatación de tal manera que se pueda separar este CO2 de una manera facilitada. Son procesos que apenas están en piloto. Entonces, además de la empresa, además del interés y de la intención de ser sostenibles y reducir nuestras emisiones, necesitamos unas capacidades. Argos cuenta con un centro para la innovación, el Centro Argos para la Innovación, que está ubicado en EAFIT, en la Universidad de EAFIT. Es un espacio donde hacemos trabajo colaborativo, como política definimos hacer innovación abierta y eso es de hecho lo que nos permite participar abiertamente en estos espacios. Espacios para prototipaje, entonces podemos hacer ensayos de diferentes cosas, laboratorios obviamente de investigación, físico, químico, analítico, de caracterización y todo un piso de hecho está dedicado al tema de biotecnología, es ahí donde desarrollamos toda la parte del laboratorio de microalgas y todas estas capacidades de infraestructura obviamente no serían nada si no hubiera un equipo de trabajo bien interesante. Entonces, como base, el equipo de investigación y desarrollo es de cerca de 25 personas, entre doctores, magíster, profesionales, técnicos, pero en esta filosofía de hacer innovación abierta, de tener aliados para los proyectos y demás, nosotros podemos tener 50, 60 personas trabajando en los proyectos de investigación y desarrollo que desarrollamos. Y queda la invitación, el Centro Argos es un punto de encuentro. La idea del Centro Argos desde el principio, y siempre ha sido así, es que nos sirva para que desarrollemos cosas de las que tengamos mutuo interés. Entonces queda la invitación abierta. Entrando al tema de las microalgas, pues esto lo empezamos en 2008 más o menos. Hicimos un primer piloto, nos aventuramos a hacer un piloto donde trabajábamos volúmenes de cerca de 1 metro cúbico por grupo de fotobioreactores. Estos son lonas plásticas donde circula la suspensión de microalgas, se le hace el burbujeo de CO2, todo lo demás. Tuvimos grandes aprendizajes, tuvimos también la identificación de que en la época la tecnología le faltaba muchísimo. Había muchas propuestas, pero estas propuestas todavía les faltaba mucho para acoplarse e integrarse al sistema de producción de cemento. Y fue ahí que desarrollamos todo un programa en captura con microalgas, en desarrollar una tecnología para la captura de CO2 con microalgas. Entonces, como primer paso, o esto lo separamos y lo contamos de esta manera, entramos a descubrir, a aprender de las microalgas y a entender, para luego integrarlo al proceso, ya teniendo validado en proceso todo este conocimiento, entrar a escalar. En el proceso de descubrir, pues trabajamos de la mano con la Universidad de AFIT. Con ellos entramos a desarrollar las técnicas de cultivo, de caracterización, de análisis. Entramos a evaluar diferentes especies de microalgas, qué les pasaba en el ambiente natural del que ellas son aisladas. Ellas están acostumbradas a concentraciones de CO2 bajas. ¿Qué pasaba cuando las sometíamos a un ambiente donde el CO2 ya pasa de ppm a 5, 6, 10, 12%? Luego de toda esta fase exploratoria en laboratorio dijimos, hagámoslo más grandecito para poder entender mejor cómo se van a comportar estas microalgas en un ambiente cercano a lo que se van a encontrar en una planta de cemento. Ahí fue que construimos, como ven ustedes aquí, un módulo, un laboratorio dedicado específicamente para la investigación con microalgas. En el lado donde están los paneles estaba el laboratorio, en este lado que es una especie de invernadero, todo el sistema de cultivo de microalgas. Entonces ahí podíamos mantener unas temperaturas altas, que era lo que esperábamos al estar conectados a un proceso de cemento, y empezábamos a jugar con la composición de los gases. Entonces, desde ahí ya seleccionamos las especies más relevantes para el proceso.
Esto pues entre la construcción y la experimentación se nos fueron cerca de 5 años. Para 2015 ya nos empezamos a preguntar, listo, tenemos unas condiciones de cultivo, tenemos unas especies interesantes, ¿para qué nos va a servir esa biomasa? Entonces empezamos a explorar, a caracterizar esas biomasas, a explorar en qué mercados podrían incluirse, para quiénes podrían ser interesantes y si eso como modelo de negocios funcionaba. Vimos algunas cosas muy interesantes en el tema de nutrición, de productos de valor, pero como les comentaba al principio, son nichos de mercado muy pequeños. Entonces, cuando veíamos un mercado como el de la espirulina, el mercado de la espirulina en Colombia es como 1.000 toneladas año. Esas 1.000 toneladas son 2.000 toneladas de CO2. 2.000 toneladas de CO2 para una planta de cemento es nada. Entonces, entendimos cómo eran estos mercados, entendimos los modelos, muy interesantes desde lo económico, pero no desde lo ambiental. Entonces, decidimos trabajar en algo que tuviera un mercado que realmente absorbiera volumen. Ahí fue donde empezamos a incursionar con la Universidad de Antioquia en el tema de combustibles. Hicimos unos primeros trabajos exploratorios para ver qué pasaba con esa biomasa, en que obtuvimos unos crudos con poderes caloríficos interesantes de 8.000 kilocalorías por kilogramo, rendimientos muy interesantes de 82%. Y este desarrollo pues completo nos dio la posibilidad de presentar 2 patentes que ya tenemos, estamos en proceso de una tercera, y con todo este conocimiento dijimos, vamos a integrarnos a la planta. Ya tenemos las condiciones para cultivar las microalgas, conocemos cómo hacerlo, ya tenemos un perfil de producto interesante, vámonos a conectarnos a la planta. Entonces ahí ya fue donde empezó la fase de integración en la que buscamos más socios, o sea, ya estábamos trabajando con la Universidad de AFID en todo lo que tiene que ver con la microbiología, cultivo y demás. Con la de Antioquia estuvimos trabajando en el tema de crudos. Buscamos otros sistemas de cultivo que por lo menos desde las referencias fueran más productivos. Ahí fue donde encontramos los paneles como una posibilidad. Esta es la planta que está ubicada en Cartagena. Toda esta es la línea 4 de Cartagena, es un proceso en línea seca. Estamos en distancia a 150 metros de la chimenea, y de la chimenea estamos extrayendo directamente los gases con los que cultivamos las microalgas en este sistema. Estos paneles son un desarrollo de una empresa chilena, Carbon Biocapture, con quien hicimos una alianza justamente para validarlos aquí en el proceso cementero. Y además pues de todos estos aliados de la gente del conocimiento, uno necesita plata. Entonces con una organización local, Ruta N, logramos apalancar los recursos para montar esta planta y para hacer todo el desarrollo del biocrudo. El desarrollo del biocrudo, pues, en un proceso pues muy simplificado, es tomar esa biomasa que se genera en el proceso, se le aplica una tecnología que se llama licuefacción y de ahí sale un biocrudo. Entonces, en la primera fase exploratoria estuvimos trabajando hasta el biocrudo. Es un crudo con unas condiciones térmicas interesantes, pero todavía no lo lográbamos generar a un costo competitivo. Entonces nos dimos a la tarea de refinarlo. ¿Qué pasa si refinamos este combustible, este petróleo biológico? Y lo que hicimos fue aplicar los procesos tradicionales, obviamente a escala de laboratorio. Entonces trabajamos un mejoramiento, lo que llaman upgrading, y la destilación. ¿Qué fracciones identificamos? Identificamos algunos hidrocarburos livianos, una fracción de gasolina. Mayoritariamente en esta fase identificamos diésel, que nos pareció muy interesante porque como industria somos un buen consumidor del diésel. Otra pequeña fracción de jet fuel y otros hidrocarburos. Al hacer el análisis de todo este sistema, sí, la integración energética, empezamos a encontrar cositas interesantes. Actualmente estamos trabajándole fuerte al desarrollo de ese crudo, a generar una biomasa que nos permita que ese crudo tenga unas características mucho más interesantes. Y aquí simplemente les muestro un videito muy corto en el que
Los crudos que obtuvimos inicialmente eran unos crudos muy livianos, muy interesantes, porque queman con bastante facilidad. Esto es crudo de microalga. Esto es un crudo obtenido por licuefacción de microalgas. Entonces es un crudo con una capacidad de combustión interesante. Este proyecto que les menciono actualmente, pues lo venimos trabajando con la cofinanciación de la UCME, que trabaja pues de la mano con el Ministerio de Ciencias aquí en Colombia. Con referencia a otros desarrolladores, ¿cómo estamos? Pues parte del éxito de nuestro desarrollo es que nos sentimos muy bien con los resultados porque al compararnos vemos cosas muy interesantes. En términos de captura, pues de los desarrolladores, de algunos desarrolladores que hemos identificado y que reportan sus valores, que no todos los indican, estamos con valores de cerca de 330 toneladas de CO2 por hectárea año. Eso nos pone pues en la vanguardia de los procesos. Comparamos también a nivel de literatura académica, porque estos procesos de transformación todavía son muy pocos los que hay en prototipaje y en comerciales, y la información que entregan es muy poca, pero a nivel de literatura científica, las eficiencias en transformación están fantásticas comparadas pues con otros investigadores. Y ese es el estado actual ahora. En este momento tenemos dos sistemas operando. El que ven en la parte superior es el sistema que tenemos en la Universidad de APIT, en el 6º piso. Aquí nosotros evaluamos cada vez que vemos una especie de microalga interesante, evaluamos y comparamos con las que nosotros ya trabajamos, evaluamos nutrientes, evaluamos condiciones de gases, evaluamos pues una serie de características del cultivo. Seguimos trabajando en la planta de Cartagena para producir biomasa en condiciones que nos den un biocrudo cada vez más atractivo y más interesante. Brecha tecnológica, ¿y qué sigue? Justamente eso, la producción en continuo del combustible. Ese proceso de transformación lo estamos haciendo a escala laboratorio, en reactores tipo PAR, pues normales. El próximo año vamos a entrar ya en el diseño y construcción de un sistema en producir en continuo. Con esto ya tendríamos la información para buscar hacer un piloto. Venimos trabajando en el desarrollo de la estrategia de mercado. Entrar en el mercado de combustibles pues no es tan sencillo, y mucho más como empresa cementera. Es muy curioso y en eso nos hemos deparado siempre, en cómo vamos a hacer con este producto, y muy probablemente se genere una spin-off, se genere una otra empresa que se encargue del proceso de comercialización, porque como cementeros pues debemos estar muy enfocados en lo nuestro, que es el cemento y el concreto. Y la investigación pues siempre se desarrolla considerando tanto lo técnico como lo económico. En eso hemos encontrado afinidades importantes con la universidad, que a veces no es tan fácil. Entonces, no solo nos mueve lo técnico, nos mueve que todo lo que hagamos a nivel técnico generalmente tenga un impacto positivo a nivel económico. Queremos incursionar en otros mercados. En esos otros mercados pues está el tema de fertilizantes, validar qué biomasa sería interesante para comercializar como fertilizante, que incluso nosotros podamos usar para el tratamiento de los suelos, donde hacemos la exploración, la recuperación de terrenos y demás. También el tema de los mercados y el análisis económico. Hay un tema que a mí me parece absurdamente interesante y es el de plásticos, pero todavía está muy en sus primordios. Hay algunas investigaciones donde están utilizando poliuretanos, utilizando microalga para producir poliuretanos, y ya esto lo estamos haciendo, estamos acompañando todo este desarrollo y todo lo que venimos haciendo de análisis de ciclo de vida. Entonces ya nos metimos en el cuento de hacer cuentas y demostrar qué tanto realmente reduce una tecnología de estas o esta propuesta tecnológica en términos de cambio climático, en identificar beneficios. Estas tecnologías verdes en la mayoría de los países tienen unos incentivos importantes que impactan de hecho el modelo de negocios. Entonces, esa es como la parte exploratoria en la que estamos. Y el escalar, pues es el sueño. El sueño es en algunos años, más o menos unos 3 o 4, estar en capacidad de hacer una propuesta de este tipo,
donde le digamos a una planta de cemento, se puede instalar un sistema esto no lo ha hecho algo solo, esto lo ha hecho un equipo interdisciplinario maravilloso, donde hemos contado con la Universidad de AFIT, donde hemos contado con la Universidad de Antioquia, Carbon Biocapture, Ruta N, Ciencias, ahora la UME que nos está apoyando en uno de los proyectos. Estamos buscando aliados también en Estados Unidos que queremos empezar a llevar parte de este desarrollo para Estados Unidos. Entonces, abiertos pues a escuchar alternativas. Y el no estamos solos no se refiere solo a eso, sino a que no somos los únicos desarrollando la tecnología. Como les decía, este es uno de nuestros aliados, Carbon Biocapture. Esta foto es de una planta que ellos tienen instalada en Chile, en el sector de ventanas, que lleva ya, si mis cuentas no fallan, cerca de 6, 7 años operando conectada a una termoeléctrica. Entonces ellos han desarrollado un conocimiento maravilloso en esa aplicación, vienen trabajando fuerte en mejorar los fotobioreactores, en hacer diseños más eficientes. Esta me pareció muy interesante que en la minería de información que yo hago con frecuencia, me encontré hasta el 20 de octubre. Esta es una planta en España que está también conectada a termoeléctrica, es de una empresa que se llama Alga Energy. Ellos indican que ya desarrollan, que ya tienen un portafolio de productos. Ellos hablan de que venden cerca de 2 millones de dólares ya con sus biomasas en el mercado de los bioestimulantes, que tienen infinidad de clientes. Y miren ustedes, sistemas tan diferentes uno de otro, muy seguramente están evaluando con diferentes microalgas cuál es la geometría más interesante. Sistemas tubulares verticales, sistemas tubulares horizontales, esto muy probablemente para ver cómo es el tema de eficiencia de radiación solar. Y este es un sistema tipo panel, pero es un panel infinito, casi podría pensar uno aquí en la imagen, obviamente no lo es así, pero la estructura es una malla metálica y plástico para retención. Uy, por fin se activó la cámara. Lleva todo el rato activándose. Bueno. Esta es una iniciativa que me parece de las más bien desarrolladas. Es una empresa portuguesa que se llama 4F. Este sistema está depurando los gases de una cementera portuguesa, de Cecil. Entonces ustedes ven aquí la persona, una de las personas que seguramente opera o ayuda con la operación del sistema, se dan una noción de las dimensiones de este sistema tan interesante. Este es un trabajo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los desarrolladores de esta idea en Heidelberg. Heidelberg viene trabajando en el tema de microalgas también hace muy buen tiempo. Ellos están trabajando estos sistemas horizontales con bolsas, esto muy seguramente para buscar que el CAPEX, la inversión, sea muy pequeño. Este es un desarrollo en Turquía, donde esperan hacer un piloto de 1 hectárea. Esto afortunadamente Jan publicó en el blog de Heidelberg esta imagen y así me permite a mí pues presentárselas hoy.
Bueno, con esto ya voy terminando y el no estamos solos, como les insistí hace poco, no estamos solos, esto no se hace solo, aquí solo una pequeña parte del equipo de trabajo con el que nosotros venimos desarrollando el sistema. A la extrema izquierda el profesor investigador Alex Sáez. Estos chicos todos son chicos de pregrado, Santiago Biología, Mateo y Marco de Ingeniería de Procesos. Alejandra es una estudiante nuestra que ya se graduó en la maestría y actualmente nos acompaña como investigación. Y esta es una, como decimos nosotros, es una patica que le salió al cojo. Estamos validando cómo estos sistemas pueden apoyar y auxiliar las contingencias ambientales que se presentan a nivel de ciudad. Ese es un desarrollo pues, que está liderando la universidad y nosotros vamos acompañando con todo el conocimiento que ya tenemos. Y con esto termino mi presentación. Aquí abajo pues está mi contacto para cualquier momento en el que consideren, tengan una idea, quieran alguna información que nosotros podamos compartir, que quieran interactuar, que quieran conocer lo que venimos trabajando. Queda muy abierto a lo que ustedes tengan interés y quieran conocer pues, junto con nosotros. Con esto vuelvo y le doy la palabra a Lina. Sí, Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación y traernos este tema de gran relevancia tanto para la industria del cemento global como la regional. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Recuerden que las pueden ir enviando a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Iniciamos con Hugo Villanueva. ¿No han considerado el uso interno del biocombustible generado para los procesos térmicos de las plantas de cemento, secadores de molinos y hornos? Sí, sí lo hemos considerado. Lo que pasa es que al considerarlo ya tenemos que hacer el análisis financiero. Entonces, este biocrudo, compitiendo con lo que normalmente utilizamos económicamente, no es viable. Pero sí lo hemos considerado para eso, pues no para procesos nuestros, pero sí para calderas, por ejemplo. Hicimos ensayos de combustión en calderas muy interesantes. Pero el crudo con estas características tiene un costo en el mercado tan bajo que nos tumba el análisis financiero. Entonces, por eso dimos un paso adelante y estamos buscando generar los biocombustibles. Bueno, aquí nos pregunta Lester Hernández y Darío Hernández. Traté de unir dos preguntas en una. Esta propuesta tecnológica podría implementarse en cualquier planta de cemento y en otros materiales como el ladrillo o referente a la construcción. Listo. Cada planta debe ser analizada. En términos generales, sí. Donde de pronto no se vuelve tan atractiva la tecnología, en donde hay estaciones. Este es un sistema biológico, este es un vegetal. Entonces, la ventaja, yo les hablaba de los países ecuatoriales, es que la temperatura nuestra durante el año es casi la misma, las variaciones son muy pocas. La temperatura ambiente se vuelve un factor importante en productividad. Entonces, cuando ya hablamos de países más en las zonas tórridas y demás, donde empiezan a las estaciones ser más marcadas, vamos a tener picos en el verano, la primavera, donde la productividad es muy buena, y en otoño e invierno, donde la productividad es más baja. Entonces, muy probablemente al hacer un análisis financiero que considere esos cambios de estación, no sea tan atractivo. Entonces, nosotros con nuestras plantas hemos hecho el ejercicio. Hay una planta, por ejemplo, nuestra en Washington, en Martinsburg, donde la época de invierno es absurdamente fuerte y sería una época en la que si tuviéramos un sistema como estos allá no se podría operar. Ya lo de Bien, José. ladrillo, Ladrillo de otras industrias. exacto, nosotros hemos trabajado mucho los gases de composición de la industria cementera. Estos gases tienen una característica muy buena para el cultivo de microalgas y es la baja concentración de óxidos de azufre. En el caso de otras industrias, hay industrias que tienen eso un poco más alto, ahí de pronto no sea tan factible. No conozco muy bien la composición de los gases de una ladrillera, por ejemplo, pero hay otras industrias donde también hemos como hecho acercamientos en la composición de los gases y se puede aplicar. De todas maneras, hay que mirar muy bien la composición de los gases para definir si hay algún componente ahí que pueda perjudicar el crecimiento de las microalgas. Pero en termoeléctricas está más que demostrado que se puede aplicar,
funciona muy bien. En industria cementera son pocas las iniciativas que hemos identificado. Yo les mostré dos de las más actuales. Estábamos evaluando justamente con la empresa de Petróleos de Colombia, con una de las filiales de Ecopetrol, para ver también un proceso que tienen ellos para uso de microalgas. Bien, José Víctor Tejeda, ¿cuál es el porcentaje de captura de CO2 con respecto a lo emitido en la planta que mostraste en la fotografía? Bueno, estas son plantas de investigación. Entonces, en Cartagena, nosotros la capacidad de procesamiento de ese es un flujo como de 200 metros cúbicos hora. Son plantas pequeñitas. Esto, eficiencia en términos de cuánto CO2 captura, llegamos hasta 80% del CO2 que entra. Ahora, referente a lo que la planta produce, todavía no estamos capturando nada, un porcentaje despreciable, porque como les digo e insisto, estos son prototipos piloto para validar la técnica, para validar la tecnología. La idea es, nosotros hacemos estimaciones, proyecciones ya cuando escalemos el proceso, que podemos fácilmente llegar a unos 15-20% de captura en una planta, por ejemplo, teniendo una buena área para aplicar la tecnología. Gabriel, para ajustarnos al tiempo, te haré la última pregunta. Raquel Piaggio, ¿cómo se previene la afectación de la lluvia a sistemas abiertos? No se previene. Ese es el problema de los sistemas abiertos. Te cuento experiencias que he sabido. En un congreso nos presentaron unos cultivos que hay en Arizona y desarrollaron un sistema para remover arena. Ellos en su sistema de cultivo tienen una dificultad y es que tienen tormentas de arena con cierta frecuencia. Entonces desarrollaron un sistema de separación para poder quitar la arena. A menos que encierres el sistema, y son sistemas de tanta extensión que encerrarlos es complejo, que no hay cómo. Entonces, esa es una desventaja que les resalté. Están muy expuestos los sistemas abiertos y están muy expuestos a eso, a que les entre otro microorganismo y te dañe todo un cultivo, o a que caiga una granizada y te dañe la geomembrana, o a cosas de ese tipo. Entonces, ese es un pero de los sistemas abiertos. Lo que han hecho pequeños cultivadores, digámoslo así, de espirulina y de otras microalgas, es que los encierran como en un invernadero. Eso da varias ventajas. Una, el tema de lluvia, no hay un ambiente pues como tan en directo en contacto. Y la otra, que les genera un efecto invernadero. Entonces la temperatura, digamos, es amortiguada un poco y eso les facilita un poco los cambios de temperatura. Muy bien, Gabriel. ¿Tienes algún comentario final? No, agradecerles a todos por estar en este ratico, por escucharnos y reiterar la invitación. Estamos aquí para compartir nuestra experiencia, para escuchar experiencias. Nos parece fantástico ese compartir en doble vía. Y no, contigo, Lina, con Natalie, pues enormemente agradecido por este espacio. Gabriel, nuevamente gracias, y a todos los asistentes les comunicamos que el webinar del próximo miércoles 4 de noviembre a las 10 a.m. Colombia estará relacionado con la importancia de la infraestructura vial de hormigón y su aporte a la sustentabilidad y resiliencia, el cual estará a cargo de Mauricio Salgado, jefe del área de pavimentación y secretario técnico de la Comisión de Pavimentos de Hormigón del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades de FICEN y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver estará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Al finalizar este webinar se abrirá automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia. Así es que los invitamos a que nos ayuden a responder. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día.